Muy buenas noches, doctora, compañeros. Somos los integrantes del grupo número 2, que lo conformamos Sandy Velázquez, Marixi Reyes, Josué Petroche, Jason Porras, Gary Altamirano, Byron Briones, Johnny Aguirre. Los temas a desarrollar son 3 puntos. Vamos a hablar acerca de la caracterización del romanticismo jurídico, identificar los elementos distintivos de la escuela histórica del derecho y vamos a analizar por último la contribución de Friedrich Carl von Sabine a la filosofía del derecho. Entonces, empieza mi compañera Sandy Velázquez. Ok, el romanticismo jurídico. El romanticismo, que reconoció una parte importante en el siglo XIX, no fue un movimiento exclusivamente literario, era nuevo, además filosófico, una óptica diferente ante todos los problemas de la rebeldía ante los nobles formales del desarrollo burgués. Se caracterizó por su mirada histórica y su marcado acento individual. Este romanticismo tuvo su traducción en el discurso filosófico en la llamada escuela histórica, de la cual fueron Savigny. Sus principales exponentes, San Vicente, decía en su análisis sobre las raíces románticas de la escuela histórica del derecho, plantea respecto a la posición de Savigny, que el derecho está animado por el espíritu del pueblo que le infunde vida para transformarlo constantemente, porque el derecho es también acción, auspiciado por este postulado. Asimismo, Savigny rechaza la idea de la codificación, porque la compilación de las leyes entorpece el libro de desarrollo de la idea y toma estática en su construcción. Gracias, mi siguiente compañero. Buenas noches, doctora. De igual manera me tocó caracterizar el romanticismo jurídico. En una definición sucinta de romanticismo jurídico puede ser la siguiente: movimiento jurídico surgido en los comienzos del siglo XIV, representando principalmente la escuela histórica del derecho, que coloca el origen de todo derecho en el espíritu del pueblo y señala como su fuente más importante a la costumbre. La transición del siglo XVIII al siglo XIX estuvo marcada por la aparición del romanticismo, un movimiento artístico y literario que hacía de la libertad creativa y de la expresión de la subjetividad el centro de su programa. El romanticismo se oponía a la estética del neoclasismo, regida por la razón y la moral. Ambos fueron movimientos contemporáneos, si bien el neoclasismo fue el primero en aparecer. A continuación, mi compañero. Bueno, yo voy a hablar acerca de las escuelas históricas del derecho, sus inicios, la cual sale sobre la base del romanticismo irracionalista, que frente a la escuela del derecho natural y dentro de la corriente del historicismo, fue fundamental para la jurisprudencia de su época. Es por eso que a comienzos del siglo XIX en Alemania surge el espíritu de un nuevo derecho alemán, que se trató de una rebelión contra las fuerzas que creían extrañas y antitradicionales a las suyas propias. Sin duda, Friedrich von Savigny fue un gran, eh, alguien que dio mucha fuerza para esta escuela histórica del derecho. Y es por eso que en la conmoción de la Revolución Francesa provocó la intensificación de los ideales nacionalistas y el derecho consuetudinario alemán frente al viejo derecho romano. Los postulados básicos según la Escuela Histórica del Derecho es la ontologización del derecho positivo, la cual significa que negaron rotundamente la existencia del derecho natural, afirmando de esta manera que el único derecho es el dado históricamente por la experiencia. Entonces, este se basaba más en la experiencia y no en sí por el derecho positivo. También quiere una manifestación del espíritu del pueblo, no ya que es un producto racional o voluntario, sino una manifestación del alma popular. A continuación, mi compañero Jason Porras. Muy buenas noches, compañeros. Buenas noches, doctora. Bueno, con respecto a la Escuela Histórica del Derecho, bueno, tenemos que el derecho evoluciona en forma espontánea y progresiva como el lenguaje. Esta tesis, desarrollada por Hugo
aunque es inexacta, tuvo el mérito de evidenciar claramente que el derecho es un producto de la historia. En este caso, bueno, la costumbre es la fuente más importante del derecho. Este principio se cumplió en las épocas primitivas, pero como en la actualidad hay un franco predominio del derecho legislado, habiendo sido una regalada la costumbre a un plano secundario. Combatieron la codificación y solo la admitían cuando se trataba de ordenar una legislación ya vigente. Es celebra a este respecto la polémica mantenida entre Thibaut y Sibigny. En conclusión, puede afirmarse que el saldo aprovechable del historicismo jurídico es la ontologización del derecho positivo y el haber demostrado su evolución y variaciones a través del tiempo, así como también el hecho de la situación presente de un régimen jurídico está condicionada en buena medida por el pasado histórico. Muchas gracias. Buenas noches, compañero. Buenas noches, doctora. Bueno, el tema que voy a hablar es el representante. Su trabajo comenzó con la crítica que fue sometida a conceptos de derecho natural, del origen, del derecho de Hugo y Savigny. Argumentaron que no hay necesidad de pedir un combo radical en el orden existente. En su opinión, para cualquier persona y sociedad, el estado normal es la estabilidad en el lugar de experimentos constantes encaminados a adoptar leyes más progresivas que deben cambiar radicalmente la naturaleza del hombre. La escuela histórica del derecho, o más bien su representante, fue uno de los primeros en plantear la cuestión en el que el desarrollo de normas jurídicas en la sociedad es objetivo. No depende de los deseos de personas individuales, incluso muy influyentes al mismo tiempo. La gente común no puede influir en este desarrollo, ya que en todos los cambios se acumulan muy lentamente. De ahí la conclusión que hizo Savigny: el pueblo no tiene derecho a cambiar violentamente. El orden existente de las cosas debe tratar de adaptarse a las condiciones existentes, incluso si contradicen su naturaleza. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros y doctora. Bueno, los aportes que Savigny hace a la filosofía del derecho es importante resaltar y considerar que el derecho decía que el derecho debe ser a la medida de los pueblos, el espíritu, al igual que la lengua. Entonces, lo que para otros no puede ser, no podía ser que esto Savigny lo promulgaba en la teoría subjetiva, ¿no? Que decía que el corpus y el animus dominus, y lo sustancial de esto es el animus dominus, es decir, la intención de tener la cosa como suya. Para la teoría subjetiva, el que carecía de elemento intelectual solo era un mero tenedor y por lo tanto desprovisto de protección de las acciones posesorias. En esta teoría, la posesión es un hecho con consecuencias jurídicas, o sea, la posibilidad de la prescripción y las acciones posesorias. También Savigny hablaba mucho del derecho internacional dentro de sus teorías y influenció mucho en este derecho a nivel universal.
y duró mucho tiempo en la Alemania, no solamente en Alemania, sino en países de Europa como Francia, Gran Bretaña, y además en los países de América y también en el nuestro, por supuesto, ¿no? Savigny también hacía un aporte a las doctrinas tradicionales de la territorialidad de la ley para establecer el principio de la comunidad del derecho, así como establecía un método. Él decía que el espíritu de la ley nacía y todas las cosas nacían básicamente del pueblo, ¿no? De ahí que era un positivista también, pero una persona muy arraigada, con muchas raíces hacia el justnaturalismo. Es todo en cuanto puedo decir. Gracias. Doy paso al siguiente compañero, Johnny Aguirre. Buenas noches, doctora, compañeros. La obra de Savigny y la escuela fue un descubrimiento, una revelación de derecho. Liberaba las cadenas de la voluntad y de la opinión subjetiva y aparecía a la luz de la historia. Una nueva vida animó la ciencia del derecho, algo así como una resurrección. Nadie podrá negar, decía Starr, y la Escuela Histórica del Derecho ha provocado una transformación total, ventuosa de la ciencia jurídica, como se había conocido en ninguna época anterior. Savigny se aparta de las doctrinas tradicionales, de la territorialidad de la ley, para establecer el principio de la comunidad del derecho. Así estableció un método que fue adaptado en los estados latinos y cristianos. Además, realizó una distribución entre el derecho propio de la persona humana y el derecho propio de la manifestación de exteriores de su actividad, y promueve el pensamiento de la escuela alemana sobre que el derecho no resulta por obra del legislador, sino como una creación del alma o espíritu del pueblo. Por lo que siempre consideró importante, a partir de la naturaleza de cada caso concreto, para poder concebir una solución adecuada a los problemas que se pudiesen derivar a cada uno. Decimos que Savigny fue un científico y profesor de derecho romano, en el autor de una obra universal. Realiza importantes aportaciones para el derecho internacional privado. No solamente se ocupa del derecho, también a la literatura, al arte. De su predilección, viajaba frecuentemente a París. El derecho no es un producto accidental o legislador, sino una consecuencia de la evolución de las instituciones de su desarrollo orgánico. Se realiza investigando el espíritu del pueblo, ¿no? Eso fue toda mi intervención de esta noche, doctor. Gracias. Bueno, de esta manera la exposición de nuestro grupo número 2, en la cual, como hemos visto, haciendo un resumen muy brevemente, ¿no? Lo que caracterizó al romanticismo jurídico era de que fue un movimiento artístico y literario que se basaba más por la libertad creativa y no tanto por la razón o la moral. Con respecto de los elementos distintivos de la Escuela del Derecho, bueno, vimos que estos tenían postulados básicos como la ontologización del derecho positivo y que era una manifestación del espíritu del pueblo. Y el último punto acerca de Friedrich von Savigny, vimos toda la aportación que hizo este filósofo con respecto de la Escuela Histórica del Derecho, que él fue importante resaltar de que él era un positivista y por eso es que lo sustancial de la teoría del animus dominus era la intención de tener la cosa como suyo. Entonces, de esta manera hemos dado por cumplida nuestra intervención y agradecemos por la atención prestada. Muchas gracias.